Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Contrataciones para la ejecución de acciones de prevención por el peligro inminente asociados a la posible ocurrencia del fenómeno El Niño. Les saluda Blanca Rodríguez Carvajal, analista de capacitación y certificación de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento, que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos, por favor, que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat, en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Hoy nos acompaña César Fernández Gutiérrez, especialista de regulación de las adquisiciones de la Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de Abastecimiento, y desarrollará el tema Contrataciones para la ejecución de acciones de prevención por el peligro inminente asociados a la posible ocurrencia del fenómeno El Niño. Adelante, César. Bueno, buenos días con todos. Gracias, Blanca. Me uno a la cordial bienvenida efectuada por Blanca. Es un gusto estar el día de hoy acá, con afán de poder comentar o poder explicar algunos temas que sobre la marcha o conforme yo vaya explicando se van a dar cuenta que lo importante dada la coyuntura que está pasando en nuestro país actualmente, ¿no? Como ustedes sabrán, muchos de ustedes probablemente, al igual que yo, hemos visto, hemos escuchado, hemos leído en estos últimos meses distintas noticias, notas e informes, en los cuales nos reportan que estamos próximos a el posible inicio de un nuevo fenómeno El Niño. Y creo que todos sabemos lo catastrófico que puede ser este fenómeno en nuestro país, ¿no? Entonces, a raíz de ello, desde el Ministerio de Economía, se vienen desarrollando, emitiendo distintas medidas que permitan a las entidades hacer frente a este fenómeno, al posible inicio, ¿no? Que están relacionados a actividades de prevención, ¿no? Dentro de estas medidas que están brindándose a través del Ministerio de Economía, no están limitadas únicamente al tema de asignación de presupuesto, mayor presupuesto a las entidades, ¿no? Sino que adicionalmente a ello, y esto que voy a mencionar a cargo o impulsado por la Dirección General de Abastecimiento, se están impulsando ciertas medidas y también brindando la asistencia o capacitación respecto a las ya existentes, medidas relacionadas al componente de adquisición, es decir, para que puedan permitir a las entidades contratar los bienes, servicios y obras que requieran justamente para ejecutar acciones de prevención ante el peligro inminente asociado, digamos, a la ocurrencia del fenómeno del niño. Como les decía, todos creo que conocemos lo catastrófico que puede ser este fenómeno. Y el problema de este fenómeno además es que no solamente es lo que solemos ver de las lluvias torrenciales y demás, sino que además de eso también tiene otros peligros asociados, ¿no? Como por ejemplo, lo que para algunas regiones de nuestro país este fenómeno del niño implica la ocurrencia, la presencia de lluvias torrenciales, para otros sectores hay la presencia de sequías más bien, ¿no? Entonces, sequías son eventos que también afectan a la población, afectan la agricultura, afectan digamos, lo cotidiano o la vida normal. Entonces, a efectos de ello, desde la gestión de adquisiciones, es decir, del Sistema Nacional de Abastecimiento, se ha emitido una norma específica, una norma que tiene una medida excepcional, pero hay que recordar también que el régimen general de contrataciones públicas que está dado por la Ley de Contrataciones, es decir, la Ley 3225 y su reglamento, también contienen ciertas medidas excepcionales que las entidades pueden aplicar ante estas situaciones. La siguiente, por favor. Para ello, el día de hoy voy a mencionar dos temas, es decir, va a estar dividido en dos normas, por así decirlo. La primera de ellas es el régimen excepcional que establece la Ley de Contrataciones del Estado, y por otro lado vamos a mencionar sobre un decreto de urgencia que se emitió hace unos días. También se va a explicar la diferencia que existe entre ambos. Para poder iniciar con el primer tema, que es la contratación directa por situación de emergencia, me gustaría poner en contexto lo que establece la normativa de contrataciones del Estado.
Actualmente la norma vigente, que es la Ley 3225 y su reglamento, establecen que un proceso de contratación está conformado por tres etapas, ¿no? Por tres etapas, tres fases. La fase de actuaciones preparatorias, que es en donde la entidad va a elaborar su requerimiento, va a hacer su indagación de mercado, determinar el monto de la contratación, obtener la certificación de crédito presupuestal, hasta aprobar el expediente de contratación. Luego de ello viene el procedimiento de selección, que es en donde se realiza una convocatoria, digamos el procedimiento competitivo que nosotros conocemos. Se realiza una convocatoria, los proveedores se registran, participan en el procedimiento, tiene etapas relacionadas a formulación de consultas, observaciones, absolución por parte de la entidad, hasta llegar a adjudicar y otorgar la buena prueba a un proveedor, ¿no? Luego de ello viene la fase de actuaciones, la fase de ejecución contractual, que es ya precisamente donde el contratista va a realizar la ejecución de las actividades por la cual ha sido contratado. En el régimen general, en el marco, digamos, en una contratación normal o regular, estas son las tres etapas que se dan así de manera continua. Sin embargo, la Ley de Contrataciones del Estado también contiene algunas situaciones o toma en cuenta algunas situaciones excepcionales en las cuales no resulta razonable efectuar un procedimiento de selección competitivo. Es decir, no realiza estas etapas de convocar, esperar que los proveedores se registren y desarrollar todas las fases o etapas que se dan durante el procedimiento de selección. Precisamente la norma permite que ante algunas situaciones la entidad pueda contratar directamente, es decir, elegir un proveedor y contratarlo sin tener que realizar una fase, un procedimiento de selección. Digamos que, y hay que tener en claro, que ante una contratación directa la única fase que no se cumple es la fase de selección. La fase de actuaciones preparatorias y ejecución contractual se cumplen con total normalidad conforme lo establece la ley y el reglamento. Uno de estos supuestos, porque son varios supuestos que están contenidos en el artículo 27 de la Ley de Contrataciones, uno de estos supuestos de contratación directa es aquel referido a las contrataciones directas ante una situación de emergencia. La siguiente, por favor. Ahora, como les decía, uno de los supuestos de contratación directa es la situación de emergencia. ¿Qué implica esto? El artículo 27, en su inciso B, en congruencia con el artículo 100, inciso C de su reglamento, establece que se puede contratar directamente ante una situación de emergencia, pero se tiene que identificar porque se establecen 4 causales. Ante una situación de emergencia, la norma te permite poder aplicar este supuesto ante 4 causales. La primera de ellas es ante acontecimientos catastróficos, es decir, aquellos hechos de carácter extraordinario que son ocasionados por la naturaleza o por la acción u omisión del obrar humano que generan daños afectando a una determinada comunidad. ¿Qué implica? Por ejemplo, ocurre un terremoto o ocurre unas lluvias torrenciales que afectan, destrozan las carreteras, destrozan infraestructura pública, afectan hospitales y demás. Luego de ello, digamos, ante ello, mejor dicho, la entidad puede acreditar que está en una situación de emergencia, porque acaba de ocurrir un hecho catastrófico. El segundo supuesto de una situación de emergencia está dado por las situaciones que afectan la defensa o seguridad nacional, como por ejemplo se inicia un enfrentamiento bélico, por decir una guerra con otro país, qué sé yo. En todo caso, en ese supuesto también puede aplicarse una situación, o está, digamos, la entidad facultada a poder acreditar una situación de emergencia. El tercer supuesto, y este de acá sí es muy importante porque es precisamente un supuesto que va a utilizarse o que puede utilizarse para ejecuciones de acciones de prevención. El tercer supuesto está relacionado a situaciones que supongan grave peligro de que ocurra alguno de los supuestos anteriores, es decir, de que pueda ocurrir un acontecimiento catastrófico o de que pueda ocurrir una situación que afecte la defensa o seguridad nacional. Sin embargo, acá y acá sí me gustaría detenerme un momento, hay que considerar que este supuesto, porque si bien es un tema de prevención,
tiene que estar debidamente comprobado, es decir, la entidad debe tener el debido sustento, ya sea por las instituciones que estén a cargo, por ejemplo. En el caso de prevención ante un hecho catastrófico que pueda ocurrir, tiene que estar debidamente comprobado de que este hecho va a generarse. Para poder comprobar ello, es necesario que la entidad cuente con todo un sustento legal, técnico y sobre todo que cuente con comunicados, informes, reportes de las instituciones que están bajo su competencia o que están a cargo precisamente de emitir estos reportes. Entonces, si bien es cierto, la ley de contrataciones permite que se utilice la contratación directa por situación de emergencia ante o para ejecutar acciones de prevención, hay que considerar, como les señalo, que este supuesto tiene que estar netamente sustentado y tiene que acreditarse de que existe, digamos, o está debidamente comprobado de que esta situación de grave peligro va a ocurrir. Y el cuarto supuesto, que a diferencia de los anteriores, en los cuales los tres anteriores, es la propia entidad la que tiene que sustentar, el cuarto está relacionado a una emergencia sanitaria, pero en este caso, quien declara la emergencia sanitaria es el ente rector del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Es, digamos, el Ministerio de Salud, como por ejemplo, ante la ocurrencia del COVID hace algunos años, ¿no? Fue el Ministerio de Salud el que declaró la situación de emergencia o el estado de emergencia sanitaria. A diferencia de los anteriores también, generalmente en esta declaratoria de emergencia sanitaria es el Ministerio de Salud el que establece las políticas y estrategias para hacer frente a esta emergencia y generalmente se incluye un listado de bienes, servicios u obras que van a ejecutarse en el marco de esta emergencia sanitaria. Entonces, estos son los 4 supuestos que la entidad tiene que identificar antes de poder aplicar su situación de emergencia. La diferencia entre el primero y el tercero es que el primero es para atender cuando ya sucedió el evento catastrófico y el tercero es para prevenir antes de que suceda. Pero como les señalaba, esa prevención está sujeta a que el grave peligro debe estar debidamente comprobado, ¿no? La siguiente, por favor. Luego de que la entidad ha determinado cuál es el supuesto, tiene que consultar y preguntarse qué es lo que va a contratar. Acá también hay requisitos que hay que tener en cuenta. Ante una situación de emergencia, o mejor dicho, ante una contratación por situación de emergencia, la entidad está facultada a contratar bienes, servicios en general, consultorías de obra u obras, es decir, cualquiera de estos 4 objetos, pero tiene que estar ligado, o mejor dicho, tiene que contratar lo estrictamente necesario. ¿Qué quiere decir ello? Que la entidad está facultada a contratar solamente los bienes, los servicios o las consultorías de obras o las obras, solamente aquello que resulte realmente necesario para hacer frente a la emergencia. No se puede tomar o sacar provecho de esta figura para poder contratar de repente algunos bienes, algunos servicios que no tienen una conexión directa con la atención a la emergencia o que exceden este calificativo de estrictamente necesario, ¿no? Muchas veces sucede, por ejemplo, que las entidades tienen programada la ejecución de obras hace 2, 3 años y no lo han ejecutado y aprovechan esta situación de emergencia para poder ejecutar a pesar de que esta obra de repente no está ligada o los servicios que se van a dar con esta construcción o lo que vaya a darse no están ligados directamente con la atención de esta emergencia que se pretende atender, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que a través de esta figura, a través de este procedimiento, la entidad puede contratar solamente aquellos bienes, servicios u obras estrictamente necesarios para hacer frente a esta emergencia. Como les señalaba, había 2 supuestos que son los que, dada la coyuntura, nos importan, ¿no? El de evento catastrófico, que es para atender cuando ya sucedió, y el tema de prevención, que es para atender antes de que suceda. Entonces, hay que tener en cuenta que estas contrataciones deben estar referidas justamente a atender la consecuencia del evento producido o para prevenir los efectos a producirse. Entonces, obviamente una vez que ocurre, por ejemplo,
hace unos meses ocurrió también el tema de las lluvias, y ante ello las entidades, pues obviamente para poder atender, necesitan comprar ciertos bienes, como por ejemplo hay destrozo de viviendas, entonces es necesario comprar viviendas temporales o construir viviendas temporales. Entonces los bienes que se vayan a comprar tienen que tener justamente este nexo directo con la atención de la emergencia, ¿no? Asimismo, en el caso de acciones de prevención, por ejemplo, si se tiene debidamente comprobado en una localidad de que con las lluvias un río puede salir de su cauce y va a hacer destrozos, pues la entidad está facultada, por ejemplo, a realizar actividades de limpieza, de descolmatación, para poder prevenir precisamente o muros de contención, que pueda servir de prevención antes de que suceda el evento catastrófico. La siguiente, por favor. Otro requisito importante que hay que tener en cuenta para la contratación directa por situación de emergencia es que la contratación tiene que darse de manera inmediata. Es decir, este carácter de inmediatez por fuera, de verdad hay que tenerlo bastante en cuenta. ¿Por qué? Porque hay casos en los cuales, por ejemplo, el evento de las lluvias se dio hace 3, 4 meses, por así decirlo, ¿no? Y una entidad en este momento quiere sacar una contratación directa después de haber haber transcurrido 4 meses, porque lo que señala es, yo quiero atender lo que generó, los daños que generó las lluvias que sucedieron hace 4 meses. Pero ahí no hay forma de que de repente la entidad pueda sustentar este carácter de inmediatez. La idea es que si, por ejemplo, hoy día ocurre una lluvia y genera algún daño a las pistas o algún daño a la infraestructura pública, la idea es que en los siguientes días se haga esta contratación, se exista o se acredite precisamente este carácter de inmediatez. ¿Y por qué? Porque estas contrataciones directas se sustentan en un informe técnico y un informe legal o un informe técnico legal. Entonces, en este informe te tiene que sustentar que existió cada uno y se cumplieron cada uno de los requisitos. Entonces, ahí en ese informe se tiene que acreditar precisamente este carácter de inmediatez, que la atención de la emergencia se dio de manera inmediata. No se podría acreditar un carácter de inmediatez si recién estoy atendiendo lo que generó un evento que sucedió hace medio año. Es decir, no habría ahí en ese caso un sustento para decir que hay una atención inmediata. La contratación también es de manera directa, es decir, la entidad contrata con cualquier proveedor, ¿no?, sin que exista ninguna formalidad o un procedimiento de selección. Acá hay que tener bastante cuidado también, ¿no? A veces las entidades, con el afán de transparentar y demás, puede que generen procedimientos internos para poder realizar su indagación de mercado, lo cual no está mal. Sin embargo, hay que considerar que lo que importa en estos casos es una atención inmediata y una contratación directa. Es decir, puedes contratar directamente con el proveedor y solicitar, digamos, para que el proveedor pueda ejecutar las prestaciones de manera inmediata, al día siguiente, en los siguientes días de que se ha generado. Porque lo que se busca es que precisamente esta figura se pueda utilizar para atender una necesidad sin tener que seguir un procedimiento regular, ¿no? El procedimiento regular son los procedimientos competitivos, que tienen sus distintas etapas, que suelen demorar, tienen sus plazos establecidos. Entonces, en este caso, se exime a la entidad de tener que realizar un procedimiento de selección, pero la idea es que esta atención, además de ser directa, es decir, contratas directamente, la atención sea inmediata. Puedes contratar a cualquier proveedor, de preferencia, lo ideal es que este proveedor cuente con el Registro Nacional de Proveedores y, como bien señala la lámina, pues no se requiere de ninguna formalidad. Además, este es el único supuesto, esta es la única contratación en el marco del régimen general de contrataciones públicas que te permite efectuar una regularización. Cuando expliqué sobre las fases, ¿no?, las etapas de una contratación, señalaba que las fases son actuaciones preparatorias, procedimiento de selección y ejecución contractual, que tiene que darse en ese orden. Sin embargo, ante una situación de emergencia, la norma permite que la entidad pueda contratar de manera inmediata
y luego regularizar todos aquellos documentos que no han podido efectuarse, dada justamente la situación y dada el carácter de inmediatez que se pretende dar en esta contratación, ¿no? Entonces, por lo tanto, por ejemplo, la entidad puede regularizar los informes, ¿no? Informes que sustentan, puede regularizar los documentos que acrediten la certificación de crédito presupuestal, puede regularizar incluso el requerimiento, ¿no? Regularizar aquellas actuaciones que se puedan dar durante la indagación de mercado, los documentos de aprobación, entre otros, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que esta es la única figura que permite justamente regularizar. La regularización tiene un plazo establecido, actualmente la norma permite regularizar en un plazo de 20 días y ese plazo se inicia y va a depender del objeto, ¿no? En el caso de bienes se inicia desde la primera entrega, en el caso sean entregas periódicas, o desde que se realizó la entrega, ¿no? En el caso sea entrega única. En el caso de servicios o ejecución de obras, es desde que se inicia la prestación. Desde el inicio, desde ahí se contabilizan los 20 días que se tiene para regularizar esta documentación. En ese mismo plazo también toda esta documentación se registra en el sistema electrónico de contratación del Estado, que es el sistema donde se reporta y se registra todas las actuaciones de las entidades respecto a sus contrataciones, ¿no? Les decía que la norma permite regularizar, entre otros, el requerimiento. Sin embargo, es recomendable que, de preferencia, la entidad, previo a que se inicie o previo a que se contrate, cuente con el requerimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, ahí es donde se van a establecer cuáles son las condiciones, cuáles son las prestaciones que se van a dar. Entonces, lo ideal es que se tenga un requerimiento y se lo alcances al proveedor para que en función a este pues ejecute las prestaciones, ¿no? Pero, como les señalo, no es obligatorio, ¿no? Porque también es factible regularizar el requerimiento. Sin embargo, lo ideal es que sí se cuente con este documento antes del inicio. La siguiente, por favor. En el artículo 100 del reglamento están también las condiciones, en el inciso B están establecidas las condiciones y demás que se deben considerar para la contratación directa por situación de emergencia. Como les señalaba, la norma permite digamos, establece un plazo para poder regularizar los documentos. Este plazo son 20 días hábiles. Sin embargo, existen situaciones en las cuales a algunas entidades, por situaciones coyunturales, se les permite regularizar en plazos distintos, ¿no? Por ejemplo, puede ser que un ministerio señale y solicite una ampliación o, mejor dicho, un plazo más extenso debido a que se van a realizar distintas contrataciones, a que las contrataciones pueden tener de repente temas complejos y puede sustentar el hecho de que esos 20 días no les resulte suficiente y a veces se les habilita a que la regularización se dé en un plazo superior. Pero obviamente si es que se va a realizar el plazo, digamos, esa regulación se va a dar en un plazo superior, tiene que haber una habilitación previa. Si no, o es decir, de lo contrario, se tiene que cumplir con los 20 días hábiles. Acá hay que tener en cuenta también qué sucede si la entidad no realiza la regularización dentro de ese plazo. Pues eso no impide que la entidad cumpla con regularizar, porque sí es necesario que se realicen o que se emitan todos los documentos, pero si la regularización se da de posterior a esos 20 días, pues obviamente ya tendrá que el titular evaluar el inicio o la posibilidad de iniciar las acciones correspondientes, pues, en referencia a este incumplimiento, ¿no? Porque realizarlo después de este plazo se convierte en un incumplimiento a una norma, en este caso la Ley de Contratación del Estado. Les había señalado que los documentos o actuaciones que están sujetas a regularización pues son las actuaciones preparatorias. Les hablaba de los informes técnicos y legales que sustentan la contratación directa, así como la resolución que aprueba la contratación directa. El contrato también se puede regularizar, así como el registro en el SEACE. Toda esta regularización se da dentro del plazo y también su publicación en el SEACE también se da dentro de este plazo, ¿no? Para el caso de la garantía, porque como sabrán, durante una ejecución es obligatorio porque dentro de las disposiciones de la ejecución contractual sí se deben cumplir, ¿no? La única etapa que se exime
de realizarse en el marco general es el procedimiento de selección. La ejecución contractual, por lo tanto, todas las disposiciones se tienen que cumplir. Una de estas condiciones es que el proveedor te tenga que presentar una garantía de cumplimiento o una garantía por prestaciones accesorias. Pero, como les señalo, esta figura permite la regularización, también permite ampliar o brindar un plazo adicional para la regularización de la garantía. Se puede darle al proveedor un plazo adicional de 10 días hábiles para regularizar este documento, ¿no? Se sabe pues que a veces es un poco complejo para los proveedores obtener esta garantía, más aún si estamos en una situación de emergencia. Entonces, por eso es que esta norma permite que se le pueda brindar al proveedor o al contratista un plazo adicional para poder regularizar esta garantía. Pero hay que tener en cuenta también que ya no sería necesario, es decir, no resultaría necesario que se regularice la garantía en los siguientes supuestos que voy a mencionar. Cuando ya exista una conformidad de bienes o servicios, es decir, el proveedor te entregó el bien, la entidad ya verificó el bien, tienes una conformidad, entonces como ya tienes la conformidad, ya no es necesario que le solicites al proveedor la garantía. ¿Por qué? Porque la garantía, ¿qué es lo que permite? Precisamente garantizar que el contratista va a cumplir con las prestaciones por las cuales ha sido contratado. Entonces, si ya lo cumplió, si ya tiene la conformidad del bien o el servicio, entonces ya no resultaría necesario que pueda regularizar este documento, esta garantía, ¿no? La garantía generalmente se da a través de cartas fianza, entonces ya no sería necesario que entregue este documento, ¿no? En el caso de obras y consultoría de obras, ya no sería necesario si es que ya se tiene el consentimiento de la liquidación final. Es decir, ya se ejecutó la obra, se liquidó, se tiene el consentimiento de esa liquidación y por lo tanto ya no sería necesario que pueda regularizar esa garantía. Pero hay que tener en cuenta siempre los plazos que se cuentan, ¿no? 20 días más 10 si en el caso para regularizar la garantía. Si dentro de estos plazos ya se dan estas condiciones, es decir, ya se dio la conformidad para bienes o servicios y ya se liquidó la obra y se consintió esa liquidación, entonces ya no sería necesario que el proveedor pueda presentar o regularizar la presentación de este documento. Por otro lado, hay que considerar también que hace algunos meses, un año y tanto, hubo una modificación en la normativa de contratación en el Estado. ¿Por qué? Porque antes de esa modificación lo que disponía la norma es que las contrataciones directas, en el caso, por ejemplo, de una municipalidad, tenían que ser aprobadas por el Consejo Municipal o Consejo Regional. Sin embargo, con una modificación efectuada hace algunos meses, se dispuso que estas contrataciones puedan autorizarse, aprobarse a través de una resolución de alcaldía o en el caso del gobernador regional, en el caso de una región, ¿no? Es decir, ya no, digamos, es necesario que la aprobación sea dada por un consejo regional o consejo municipal, sino ya, digamos, actualmente la norma permite que la aprobación se dé a través de una resolución de alcaldía o de consejo, perdón, una resolución dada por un gobernador regional, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas contrataciones sí se encuentran sujetas a rendición de cuentas ante el Consejo Municipal o ante el Consejo Regional. La siguiente, por favor. Ahora, lo que yo les acabo de mencionar, y voy a ir adelantando un tema que también es importante, muchas veces se confunde el tema de la situación de emergencia con la declaratoria de estado de emergencia que es el Estado. Más adelante hay una lámina que va a permitir justamente discernir o diferenciar una de otra, pero hay que, preliminarmente voy mencionándoles, para la aplicación de una contratación directa por situación de emergencia, no es obligatorio que la localidad donde se va a ejecutar las acciones tenga que estar declarada en estado de emergencia. Es decir, no es necesario que haya salido un decreto supremo por parte del presidente, la presidenta, en el cual haya declarado en estado de emergencia esa localidad. No es necesario. Y tampoco digamos que es un requisito suficiente, es decir, yo no puedo decir mi localidad ha sido declarada en estado de emergencia y por lo tanto yo ya tengo el sustento suficiente para poder contratar directamente. No es así.
La declaratoria de estado de emergencia hay que considerar que no es ni lo único que se necesita, ni digamos no es indispensable para poder ejecutar o poder realizar una contratación directa. Es la entidad la que tiene que sustentar que se encuentra en una situación de emergencia. Puede, como parte del sustento, incorporar esta declaratoria de estado de emergencia para poder sustentar precisamente que hay una situación de emergencia, pero es la propia entidad la que tiene que sustentar. Entonces hay que tener en claro que no es necesario que esté declarada en emergencia en mi localidad, ni tampoco es suficiente esta declaratoria para yo poder utilizar esta figura de contratación directa por situación de emergencia. Ahora, esta contratación directa por situación de emergencia es digamos, un mecanismo excepcional, es decir, se tiene que dar bajo un sustento, pero es un mecanismo que es permanente, es decir, la entidad está dentro de la ley de contrataciones y la entidad lo puede utilizar en cualquier momento. Pero a raíz precisamente de este posible o este riesgo del posible inicio del fenómeno del Niño, desde la Dirección General de Abastecimiento se trabajó en una norma que permitía a las entidades un régimen excepcional, mejor dicho, un procedimiento especial para que puedan realizar las acciones de prevención. Yo les había dicho, y vuelvo a reiterar, porque de verdad es importante esto para poder diferenciar, les había dicho que las actuaciones o las acciones de prevención en el marco de la contratación directa por situación de emergencia que está regulada en la ley de contrataciones, tiene un sustento de por medio, es decir, la entidad tiene que acreditar que el evento catastrófico que se pretende realizar, digamos, sobre el cual se pretende realizar acciones de prevención, tiene que haber un sustento por medio que acredite que va a ocurrir. Y ese sustento no es tan sencillo, se tiene que contar con documentos de entes a cargo de, por ejemplo, INDECI, entre otras entidades en donde acrediten de que en efecto va a ocurrir un hecho catastrófico. Por eso es importante que para la contratación directa por situación de emergencia, para acciones de prevención, se necesita un sustento previo, ¿no? Dado que a veces es complicado tener ese sustento previo, ¿no? A partir de agosto, porque fue en agosto que se emitió este decreto de urgencia, el decreto de urgencia número 32, se emitió el 10 de agosto del 2023, se emitió una norma que brinda una herramienta excepcional, que es el decreto de urgencia número 032-2023. ¿Cuál era el objeto de este decreto? El objeto que tenía era establecer medidas en materia de contrataciones del Estado para la ejecución de acciones de prevención debido al peligro inminente ante intensas precipitaciones fluviales en el periodo del 2023 al 2024 y otros eventos asociados a la posible ocurrencia del fenómeno del Niño. Cuando yo me refiero a otros eventos asociados, me refiero también a lo que les explicaba al inicio, que ante el fenómeno del Niño, en algunos sectores o en algunos lugares, el problema es las lluvias y en otros sectores el problema es la ausencia de aguas. Entonces hay un tema de déficit hídrico que es generado precisamente por este fenómeno. Entonces estos eventos que son, estos eventos asociados también están en el marco de este decreto de urgencia. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es la medida específica que se brindó a través de este decreto de urgencia? La siguiente lámina, por favor. A través de este decreto de urgencia, la siguiente, por favor. A través de este decreto de urgencia, lo que se hizo fue autorizar a las entidades, ¿no? Con afán de que tengan un medio, tengan una herramienta para poder ejecutar acciones de prevención, se les permite, ¿no? Se les autorizó a realizar contrataciones de bienes, servicios y obras, ¿no? Hasta el 30 de abril del 2024, utilizando un procedimiento de selección que muchos de nosotros probablemente conozcamos, que es la adjudicación simplificada. Para poner en contexto también hay que considerar lo siguiente. En el régimen general, es decir, en la ley de contrataciones del Estado, hay un procedimiento de selección específico que es una adjudicación simplificada. Cuando se utiliza, se va a utilizar para el caso de bienes o servicios
cuando el valor estimado, ¿no? O el valor referencial, el valor estimado no supere los 480.000. Si supera ese monto, se tiene que utilizar otra figura, otro procedimiento de selección, que es un concurso público. Una adjudicación simplificada y un concurso público tienen reglas distintas, tienen plazos distintos. La adjudicación simplificada es más célere, son plazos más cortos que el concurso público. En el caso de los bienes o ejecución de obras, una adjudicación simplificada y pues, en contraparte tenemos la licitación pública. En el caso de obras, la adjudicación simplificada en el régimen general solo puede utilizarse hasta los 2.800.000. Por encima de ese monto ya se tiene que utilizar la licitación pública. Pero a raíz de, digamos, con la intención de que las entidades cuenten con una herramienta para realizar actividades de prevención, este decreto de urgencia lo que faculta o autoriza es que las contrataciones que vayan a realizarse puedan ejecutarse a través de la adjudicación simplificada sin importar el monto de la contratación. Es decir, ya no se tiene que verificar que esté por debajo de los 480.000 o por debajo de los 2.800.000 en el caso de obras, sino que puede utilizarse indistintamente del monto, del valor estimado o del valor referencial. Pero hay que tener en cuenta algo, y esto es muy importante. Esta habilitación es únicamente para cuando las contrataciones estén ligadas a acciones de prevención, ¿no?, en aquellas zonas declaradas en estado de emergencia. Para este caso, a diferencia de lo que expliqué hace un momento, de que no se necesitaba la declaratoria de emergencia, para este caso sí. Solamente se va a poder utilizar este procedimiento de selección que establece este decreto de urgencia en aquellas zonas que han sido declaradas en estado de emergencia. No puedo utilizarlo en cualquier lugar, tiene que ser en zonas en donde haya sido declarado en estado de emergencia. Si las acciones que yo voy a ejecutar como entidad se van a dar en esta zona, puedo aplicar este procedimiento de selección especial que está regulado, ¿no? Y digamos, como les señalaba, una adjudicación simplificada es un procedimiento más célere. Incluso para este caso, el decreto de urgencia número 32 establece una adjudicación simplificada que incluye reglas especiales. Se diferencia incluso de la adjudicación simplificada que está en el marco del régimen general, es decir, en la ley de contrataciones. Esa regulación especial las voy a explicar más adelante, pero sí quisiera que quede en claro que este procedimiento de selección es digamos, una herramienta especial que se le ha brindado a las entidades, pero que está ligada, digamos, dos temas importantes. Que esté ligada a acciones de prevención ante el peligro inminente de las intensas precipitaciones pluviales, ¿no?, que según los reportes pueden ya estar iniciando en los siguientes meses, a través, digamos, a causa del fenómeno del Niño. Y también que tenga que ver con eventos que estén asociados a este fenómeno, como por ejemplo la sequía, ¿no? Entonces, si la entidad tiene una zona que ha sido declarada en emergencia, en estado de emergencia, y en esa zona se quieren ejecutar acciones de prevención, está facultada para poder utilizar este procedimiento de selección. Hay que tener en cuenta que este es un procedimiento de selección célere, tiene fases, digamos, etapas cortas o plazos cortos, y que además no se está limitando ni la transparencia ni las condiciones de competencia efectiva. Porque, por ejemplo, a diferencia de una contratación directa en donde eliges directamente y contratas directamente con un proveedor, en este caso sí hay un procedimiento de selección, ¿no? Sí se convoca, se reciben, se inscriben los participantes, presentan sus ofertas, se califica, se evalúa, se determina el que adjudica. Entonces sí hay, digamos, un tema de competencia efectiva garantizada. Pero hay que considerar que este procedimiento sí permite una contratación célere, y además que se puede utilizar indistintamente del valor estimado o el valor referencial que tenga mi contratación. La siguiente, por favor. Esta lámina es muy importante, ya casi me gustaría detenerme un momento. Hay que tener o hay que diferenciar lo que es el estado de emergencia, que es una facultad que lo declara el presidente de la República, con la situación de emergencia. El primero de ellos, el estado de emergencia,
está, digamos, dado por la propia Constitución Política del Perú, ¿no? En su artículo 137 de la Constitución de la República del Perú, lo que establece es que el presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por un plazo determinado en todo el territorio nacional o en parte de él, digamos, unos estados que se le llaman estados de excepción, ¿no? Son dos estados de excepción, el estado de emergencia y el estado de sitio. Para esta exposición nos interesa conocer el estado de emergencia. ¿Qué es el estado de emergencia? Digamos, un estado de emergencia se declara cuando exista, por ejemplo, perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofes, de graves circunstancias que afecten la vida de la nación, ¿no? Por ejemplo, hace unos días se han declarado en estado de emergencia distintos distritos en Lima o incluso también en la región Piura, a raíz precisamente de la inseguridad ciudadana. Esa declaratoria de emergencia, de estado de emergencia, precisamente se rige en función a lo que establece la Constitución política. Pero digamos, ¿qué tiene como consecuencia o qué tiene atrás de ello una declaratoria de estado de emergencia? Y es que en esta eventualidad se puede restringir o suspender el ejercicio de algunos derechos constitucionales. Por ejemplo, la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y la libertad de tránsito, ¿no? Y se tiene que dar, digamos, esta declaratoria de estado de emergencia se da por un plazo que no debe superar los 60 días, que es prorrogable, obviamente, con un nuevo decreto supremo, que es precisamente el documento con el cual generalmente se declara en estado de emergencia. Entonces, el de la declaratoria de estado de emergencia es una facultad del presidente de la República, ¿no? Que puede afectar a toda la nación o a parte de ella, ¿no? Y se establece el plazo. Entonces, hace algunos meses, o desde ya hace algunos meses, varios distritos de la región norte y del sur, si mal no recuerdo también, han sido declarados en estado de emergencia por el peligro inminente justamente por el tema de la posible llegada del fenómeno del Niño. Entonces, como ya existe una declaratoria de estado de emergencia, estas entidades que tienen o que quieren ejecutar estas acciones de prevención, ¿no? Pueden verificar que su localidad esté dentro de la declaratoria de estado de emergencia y van a poder aplicar este procedimiento especial que está regulado en el decreto de urgencia. Estado de emergencia es distinto a la situación de emergencia, ¿no? La situación de emergencia lo hablamos en el marco de la contratación directa por situación de emergencia. En esta situación de emergencia es la propia entidad la que puede determinar si se encuentra en una situación de emergencia o en aquel supuesto que les había mencionado cuando la declaratoria lo daba el órgano rector del sistema de salud, ¿no? Que es en este caso el Ministerio de Salud para la emergencia sanitaria. Los otros tres supuestos ante hechos catastróficos, ante problemas de orden interno y ante el peligro inminente de que suceda uno de los dos anteriores, lo tiene que sustentar la entidad. Para la declaratoria del estado de emergencia lo da el presidente, ¿no? Se tiene que dar ciertos requisitos obviamente, y para la situación de emergencia lo puede dar la propia entidad. Es la entidad la que define, la que evalúa si se encuentra en una situación de emergencia y por lo tanto se encuentra habilitada, por ejemplo, para contratar aplicando el procedimiento de selección de contratación directa. Entonces hay que, por favor, diferenciar la contratación directa por situación de emergencia con el procedimiento especial que está regulado en el decreto de urgencia. La siguiente, por favor. Bueno, les había señalado que este procedimiento de selección, que es una adjudicación simplificada con reglas especiales, aplica para la adquisición de bienes, servicios y obras, pero que estén ligadas a acciones de prevención y en zonas que hayan sido declaradas en estado de emergencia, ¿no? Entonces puede contratar bienes, puedes contratar servicios que son servicios en general, servicios de consultoría en general, servicios de consultoría de obra, ¿no? Así como obras también, ¿no? Que vayan a desarrollarse o vayan a ejecutarse en estas zonas que han sido declaradas en estado de emergencia. La siguiente, por favor. ¿Qué
¿Qué entidades pueden aplicar esta medida? Bueno, la medida está habilitada, el propio decreto de urgencia lo establece para las entidades de los 3 niveles de gobierno: municipalidades locales, distritales o provinciales, entidades del gobierno en el ámbito regional o incluso también entidades del gobierno nacional. Entonces, para los 3 niveles de gobierno, tanto nacional, regional y local, cualquiera de estas entidades están habilitadas, siempre que se cumplan con las condiciones que he venido señalando, ¿no? Que se trate de acciones de prevención ante el posible fenómeno del niño, y que además se trate de acciones o actividades que van a desarrollarse en lugares o en zonas que hayan sido declaradas en estado de emergencia. La siguiente, por favor. En esta lámina lo que vamos a ver es un comparativo más o menos entre los plazos que se podrían dar en el marco de la adjudicación simplificada con reglas especiales que dicta este decreto de urgencia, con la adjudicación simplificada y los otros procedimientos que están en el marco del régimen general, es decir, en la ley de contratación del Estado. Porque, como les señalaba, si bien se utiliza una adjudicación simplificada, esta adjudicación simplificada regulada en el decreto de urgencia tiene reglas especiales que lo diferencian de la adjudicación simplificada que está en la ley de contrataciones. En el caso de, como ven en la lámina, este procedimiento tiene sus beneficios porque son plazos más cortos. En el caso de la contratación de bienes y servicios, los plazos aproximados utilizando la adjudicación simplificada que regula este decreto de urgencia, más o menos estamos hablando de 26 días útiles. A diferencia de la adjudicación simplificada en el marco de la ley de contrataciones, que podría darse en un aproximado de 51 días útiles, ¿no? En el caso de se utilice licitación pública o concurso público, el plazo se extiende, ¿no? Ahí son 71 días para el caso de bienes o servicios. En el caso de ejecución de obras, el plazo a través o aplicando el decreto de urgencia sería un plazo aproximado de 28 días, a diferencia de aplicando la adjudicación simplificada de la ley de contrataciones, el plazo aproximado son 53, mientras que a través de una licitación pública o un concurso público, el plazo se extiende a 73 días. Entonces, como vemos, la entidad tiene una herramienta en este decreto de urgencia que le va a permitir realizar contrataciones más céleres que utilizando aquellos mecanismos que están establecidos en la ley de contrataciones y su reglamento. La siguiente, por favor. Les había mencionado que esta adjudicación simplificada, regulada en el decreto de urgencia 32, tiene ciertas reglas especiales, ¿no? Por ejemplo, algunas de esas reglas especiales están relacionadas a, entre otras, ¿no? Por ejemplo, se establece que hay una bonificación. El régimen general establece una bonificación que está establecida en el artículo 50 del reglamento. Es una bonificación que se le da a las MIPES o a los consorcios que estén conformados únicamente por MIPES. Se les da una bonificación de un 5% adicional, ¿no?, al puntaje total. Ese beneficio, en el marco de la ley de contrataciones del Estado, solo se aplica para bienes y servicios cuando la cuantía o de la adjudicación simplificada o del ítem, en este caso, perdón, según lo que establece el decreto de urgencia, esta bonificación solamente va a aplicarse en los siguientes supuestos. Cuando se trate de contratación de bienes y servicios, solo cuando la cuantía de la adjudicación simplificada, porque como sabemos, estas adjudicaciones simplificadas es indistintamente del monto, pero cuando la cuantía, es decir, el monto de la adjudicación simplificada o del ítem, porque puede también contratarse por ítem, pero el monto del ítem sea menor a 480.000. Solamente hasta ese monto se puede aplicar esta bonificación del 5% adicional. Por encima de ese monto no se puede aplicar. En el caso de obras, cuando la cuantía de la adjudicación simplificada o del ítem sea menor a 2.800.000. Entonces,
hay que tener en cuenta que la regla especial de esta adjudicación simplificada es que esta bonificación que se va a dar a las MIPES, ¿no?, que es un 5% sobre el puntaje adicional, sobre el puntaje total, perdón, este 5% adicional solo se va a dar cuando se cumplan con estas condiciones de la cuantía de la adjudicación simplificada, ¿no?, ya sea en bienes, servicios o sea en obras. Otro de las reglas especiales es que la norma actual establece un beneficio que también está dirigido a las MIPES, ¿no?, a las MIPES o a los consorcios que están conformados únicamente para las MIPES. Dentro del procedimiento de selección se establecen digamos, dentro del requerimiento, mejor dicho, se establecen, entre otros, el requisito de calificación, experiencia del postor en la especialidad. Generalmente lo que se pide ahí es un monto facturado, ¿no?, que acredite el postor haber ejecutado prestaciones iguales o similares a la que se está contratando, un monto facturado. Y actualmente, según lo que establece la norma, ese monto puede ser como que no mayor a 3 veces el valor estimado, por así decirlo. Pero hay una bonificación que se le da un beneficio que se da a las MIPES. En este caso, el requisito de calificación no debe superar el 25% del valor estimado. Es decir, para el caso de las MIPES, solamente puede requerirle como requisito de calificación un máximo del 25% del valor estimado como facturación que va a acreditar el proveedor para justamente cumplir con este requisito. En el marco del régimen general, este requisito solamente se aplica para adjudicaciones simplificadas, ¿no?, porque, como sabemos, las adjudicaciones simplificadas en la ley de contrataciones se determinan en función al monto de la contratación. Por lo tanto, llevando esta disposición a este régimen excepcional o a este procedimiento excepcional dictado en el decreto de urgencia, lo que se establece es que este beneficio también se aplique según la cuantía. Es decir, si en el caso de no supere los 480.000, solamente en ese caso se va a poder establecer precisamente esta bonificación, o mejor dicho, este beneficio. Por encima de ese monto no se puede aplicar este beneficio, porque como recordemos, podemos utilizar una adjudicación simplificada sin límites de monto, pero hay ciertos beneficios, ciertas bonificaciones que se dan en una adjudicación simplificada, pero que en este caso, ¿no?, en lo que regula el decreto de urgencia, se van a dar solamente si se cumplen ciertas condiciones referidas a la cuantía, ¿no?, a la cuantía de la contratación. Otro de los beneficios que tiene este decreto de urgencia es que, a diferencia del régimen general en el cual el consentimiento de la buena pro se da luego de 5 días hábiles, en este caso el consentimiento se va a dar dentro de los 3 días hábiles. Como sabemos, cuando hay más de una oferta, se da la buena pro, pero para que se consienta la buena pro tiene que pasar cierto plazo. Como les decía, en la ley de contratación del Estado son 5 días para el caso de adjudicaciones simplificadas. En este caso, en el régimen del decreto de urgencia, van a ser 3 días. Y ese es el mismo plazo que cuentan los demás proveedores para poder presentar su recurso de apelación en caso lo consideren, ¿no? Entonces, a diferencia, como les señalo, del régimen general, en este caso hay una reducción en el plazo para poder presentar el recurso de apelación y también para poder consentir la buena pro, que es el plazo de 3 días hábiles. Hay otro beneficio también, otra regla especial, que es que se establece un plazo máximo para que Tribunal de Contratación del Estado o la entidad, según corresponda, pueda resolver este recurso de apelación. El plazo máximo son de 10 días hábiles. Entonces, en el caso del régimen general, los plazos son un poco más extensos, pero para el caso del decreto de urgencia, cuando se aplica la adjudicación simplificada que está regulada en el decreto de urgencia número 32/2023, el plazo máximo para resolver un recurso de apelación es de 10 días hábiles. También hay un cambio en las reglas para la presentación de los documentos para la suscripción del contrato. Una vez que se ha otorgado la buena pro, se ha consentido la buena pro, el postor adjudicado tiene un plazo máximo para poder presentar sus documentos ante la entidad. En el marco del régimen general, estos plazos son un poco más extensos de lo que están señalados acá. En el marco del decreto de urgencia, ¿no?, el plazo máximo que tiene el proveedor para presentar estos documentos son de 5 días hábiles. Los demás plazos para la revisión
o el plazo adicional para poder, digamos, subsanar observaciones y demás, y para suscribir el contrato se mantienen los mismos plazos que establece la ley de contrataciones. Por eso precisamente es que este decreto de urgencia establece también expresamente que para aquellas reglas que no han sido señaladas en el decreto de urgencia, se puede aplicar o se va a aplicar, mejor dicho, de manera supletoria la ley de contrataciones del Estado y su reglamento. Por lo tanto, en todo lo que no se haya previsto respecto a este procedimiento de selección en este decreto de urgencia se va a aplicar las reglas que están establecidas en la ley de contrataciones del Estado para la adjudicación simplificada, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, hay que tener en cuenta un tema muy importante para la aplicación de esta regla especial o de este procedimiento especial que está dado en este decreto de urgencia, ¿no? Y es que los bienes, servicios y obras que van a contratarse bajo este procedimiento de selección tienen que obligatoriamente incluirse en un listado. Y este listado debe ser aprobado mediante resolución del titular de la entidad. Esta facultad o esta obligación es indelegable, es decir, solo el titular va a poder aprobar esta lista, ¿no? Lista que contenga precisamente todos los objetos que se van a contratar en el marco de este decreto de urgencia. Esta lista puede ser modificada a través nuevamente de una resolución y obviamente por el titular de la entidad, ¿no? Puede ser modificada en cualquier momento. Recuerden que este procedimiento especial va a poder convocarse solo hasta el próximo año, hasta abril del próximo año. Así que, y también hay que recordar que es obligatorio para poder convocar un objeto, un bien, un servicio, una obra, que previamente a la convocatoria este bien o este objeto tenga que estar o deba estar incluido en esta lista. No es posible, digamos, no se puede convocar un procedimiento si antes este objeto no ha sido incluido en esta lista. Por lo tanto, hay que tener en cuenta. La entidad puede, obviamente, en cualquier momento, desde al día siguiente que salió esta norma, ya puede, me imagino, hay muchas entidades que ya lo vienen aplicando, que seguramente ya han emitido su lista o que están, digamos, determinando y pues, elaborando esta lista para que pueda ser aprobada, porque es requisito, digamos, que el objeto que se piensa contratar debe estar en este listado. Si no está en este listado, no se puede contratar utilizando este procedimiento especial de selección, ¿no? Hay que tener en cuenta esta condición también. Como les señalaba, es una facultad indelegable, es decir, el titular de la entidad no puede delegar a otro funcionario de la entidad para que pueda aprobar este listado, ¿no? Y es un requisito para la convocatoria, por lo tanto es necesario que el objeto esté en el listado previamente a la convocatoria, ¿no? Es un requisito adicional. El siguiente, por favor. Hay otra medida que es importante también en este caso. ¿Por qué? Porque probablemente muchas de las entidades ya antes de la emisión de esta norma, probablemente ya hayan convocado sus procedimientos de selección regulares, ¿no? Una licitación pública, un concurso público, y para contratar bienes, servicios u obras que estén relacionados a acciones de prevención y que también estén dadas en lugares donde han sido declarados en estado de emergencia. Entonces, lo que dispone es una medida transitoria, obviamente, las entidades están facultadas para poder cancelar aquellos procedimientos de selección que hayan sido convocados con anterioridad y que aún, digamos, no se haya dado la buena pro, están facultadas para cancelar este procedimiento, ¿no? Y digamos, ¿qué se necesita para ello o qué tendría que hacer la entidad? Pues la entidad tendría que hacer una evaluación y determinar o hacer un comparativo y demás, un análisis costo-beneficio, qué sé yo, en el cual determine que aplicando el procedimiento regulado en este decreto de urgencia es más eficiente. No sé, por ejemplo, la entidad convocó una licitación pública y teniendo en cuenta los plazos, como que le va a demorar, no sé, pues un par de meses, pero yo hago la evaluación y digo, tengo esta habilitación a través de este decreto de urgencia, y si yo aplico ese procedimiento de selección en este momento, llego más rápido a contratar
que siguiendo el procedimiento que ya había convocado, pues la entidad tiene la facultad precisamente de cancelar este procedimiento de selección y convocarlo a través del procedimiento de selección que está establecido en esta norma, ¿no? en este decreto de urgencia. Hay que tener en cuenta que en caso se opte por la cancelación del procedimiento de selección, ¿no? Conforme a lo que acabo de señalar, la entidad puede convocar el mismo objeto contractual durante el ejercicio presupuestal correspondiente, porque a diferencia, por ejemplo, de lo que establece en el marco general, ¿no? del reglamento y la ley de contrataciones del Estado, hay que considerar que se establece también la posibilidad de cancelar, ¿no? Un procedimiento de selección, pero esa cancelación tiene que estar dada, digamos, tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Y se da solamente en ciertos casos, ¿no? Entonces, para esta situación se ha habilitado como un nuevo supuesto, por así decirlo, de cancelación, esto que acabo de señalar, ¿no? Que la entidad haga esta evaluación siempre que el procedimiento de selección que se convocó, ¿no? Esté sujeto o esté dentro de los requisitos que establece este decreto de urgencia. Que se trate de bienes, servicios u obras ligados a ejecución de acciones de prevención ante el fenómeno del niño o sus eventos asociados, y que adicionalmente a ello las actividades o la ejecución de estas prestaciones se dé en zonas que hayan sido declaradas en estado de emergencia. Entonces, si cumple con estos requisitos, la entidad puede hacer esa evaluación y hacer justamente determinar que es más factible, es más razonable e incluso es más eficiente contratar este objeto a través de este procedimiento, a través de la adjudicación simplificada del decreto de urgencia. Por lo tanto, tiene la facultad de cancelar su procedimiento de selección, ¿no? El siguiente, por favor. Bueno, no quisiera acabar la introducción sin antes dejar en claro esto, ¿no? La diferencia entre uno y otro. Obviamente la entidad es la que va a tener que determinar, por ejemplo, si estás en una zona que ha sido declarada en estado de emergencia, pero la entidad tiene las posibilidades de acreditar que se encuentra en una situación de emergencia, como ya lo había señalado, la entidad puede contratar directamente. Es decir, no implica que porque ya salió el decreto de urgencia yo no puedo aplicar la contratación directa por situación de emergencia. No, como lo he señalado, son dos situaciones que tienen una regulación distinta. La contratación directa por situación de emergencia es responsabilidad de la entidad para el tema de prevención, responsabilidad de la entidad sustentar precisamente que el hecho catastrófico que digamos, está debidamente comprobado y es un sustento que tiene que tener la entidad. Si tiene el sustento, pues puede contratarlo directamente. Y la otra herramienta que tiene es el procedimiento del decreto de urgencia, que se cumpla con las condiciones que establece también y que los he señalado. Así que por favor hay que tener en cuenta eso, son dos regulaciones distintas, no hay ningún conflicto entre ambas, la entidad puede aplicar cualquiera de las dos siempre que se cumpla con las condiciones que he venido señalando durante la exposición. Bueno, con ello culmino y atento a las consultas que vayan a haber. Gracias, César, por la exposición. Ahora bien, vamos a pasar a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestro panelista va a dar respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos a todos que por favor registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Bien, vamos a comenzar entonces con la primera pregunta. ¿En qué momento se debe aprobar la resolución con el listado de intervención según Decreto de Urgencia 032-2023? Como había señalado durante la exposición, según lo que establece el numeral 2.2 del artículo 2 del decreto de urgencia, el número 32, es condición para convocar la adjudicación simplificada con reglas especiales que la prestación objeto de este procedimiento se encuentre previamente comprendida en el listado indicado. Por lo tanto, este listado tiene que estar aprobado antes de iniciar la convocatoria o antes de convocar el procedimiento de selección. Bien. En relación al decreto de urgencia 032-2023, ¿se puede solicitar la modificación del listado de intervención? De ser así,
¿Cuál es el plazo para solicitar dicha modificación? El decreto de urgencia 32 establece que el listado de bienes, servicios y obras a realizarse bajo la adjudicación simplificada con reglas especiales puede ser modificado sin establecer plazos para dicha modificación, es decir, no se han establecido plazos perentorios ni plazos, no se han regulado plazos para ejecutar esta modificación. Sin embargo, hay que tener en cuenta, como lo acabo de señalar hace un momento, que es condición para convocar este procedimiento que el objeto esté en este listado. Por lo tanto, la entidad en principio aprueba un listado, ¿no? Y si es necesario incorporar o sacar determinados bienes o objetos, puede realizar la modificación. Es tanto la aprobación como la modificación se da a través de una resolución del titular, lo puede hacer en cualquier momento, pero hay que tener en cuenta que tiene que estar aprobado el listado o su modificación antes de convocar los procedimientos de selección. ¿Qué entidades pueden aplicar la medida señalada en el Decreto de Urgencia 032-2023? Lo establecido en el decreto de urgencia es para las entidades de los 3 niveles de gobierno, ¿no? Es decir, este procedimiento o esta herramienta puede ser utilizada por cualquier entidad de los 3 niveles de gobierno, siempre que se cumplan con las condiciones, entre ellas, por ejemplo, que se ejecuten acciones de prevención en las zonas declaradas en estado de emergencia a consecuencia de las precipitaciones pluviales y otros eventos asociados al fenómeno del Niño, y también pues que se dé justamente estas acciones precisamente en estas zonas, ¿no? Zonas declaradas en emergencia, y que los bienes, servicios u obras estén relacionadas a temas de prevención ante este hecho. ¿Este decreto de urgencia es solo para las regiones que se encuentran en el norte? No necesariamente, como les señalo, hay que considerar que esta es una habilitación para las entidades de los 3 niveles de gobierno. Han venido durante los últimos meses emitiéndose declaratorias de estado de emergencia por precisamente el tema del fenómeno del Niño en algunas regiones, lo cual no quita que puedan emitirse nuevos declaratorias de estado de emergencia en otras localidades. Entonces, uno de los requisitos para poder aplicar este decreto de urgencia es que la zona donde se va a ejecutar actividades de prevención esté declarada en estado de emergencia, ya sea que se haya dado la declaratoria hace algunos meses o se dé recién en estos días, y no solamente por el tema de lluvias torrenciales, como les señalaba, sino también puede darse por eventos asociados, como por ejemplo el déficit hídrico, entre otros, ¿no? Pero que estén ligados al fenómeno del Niño. Con este decreto de urgencia, ¿se mantiene la bonificación del 5% para MIPES? Les había señalado durante la exposición esta bonificación establecida en el literal G del numeral 50.1 del artículo 50 del reglamento de la Ley de Contrataciones, solo es aplicable para bienes y servicios cuando la cuantía de esta adjudicación simplificada o del ítem respectivo sea menor a 480.000. Para el caso de obras, solamente es aplicable cuando la cuantía de la adjudicación simplificada o del ítem respectivo sea menor a 2.800.000. Teniendo en cuenta estos topes, que no sobrepasen, mejor dicho, estos topes, sí se puede aplicar esta bonificación. ¿Cuáles son los criterios de desempate si se realiza la contratación de un bien bajo decreto de urgencia 032-2023? En el marco de este decreto de urgencia, en el supuesto que 2 o más ofertas empaten, se debe considerar las siguientes condiciones. Para el caso de bienes, servicios, consultorías en general y consultoría de obras cuyo valor estimado o referencial sea menor a 480.000, y en el caso de obras el valor referencial sea menor a los 2.800.000, se debe seguir el orden estricto señalado en el artículo 91 del reglamento, ¿no? Ahí se establece cuáles son el orden sobre el cual se realiza este desempate. Para el caso de bienes y servicios cuyo valor estimado sea mayor o igual a los 480.000, y en obras cuando el valor referencial sea mayor o igual a los 2.800.000, la determinación de este del orden de prelación de las ofertas empatadas se realiza de acuerdo a lo establecido en el artículo 74 del reglamento, ¿no? También está establecido ahí cuáles son el orden de prelación que se debe seguir.
Para el caso de consultorías en general y consultoría de obras cuyo valor estimado referencial sea mayor o igual a los 480.000, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se realiza siguiendo estrictamente el orden establecido en el artículo 84. Entonces, en el caso de los desempates hay que tener en cuenta las reglas que están establecidas en ciertos artículos del reglamento de la ley de contrataciones, ¿no? Va a depender de la cuantía de la adjudicación simplificada para poder establecer ciertas condiciones para este desempate. Obviamente hay que tener en cuenta también que el desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del sistema electrónico de contratación del Estado. Es decir, cuando se te llegue al punto en el que el desempate tiene que darse a través de sorteo, al igual que en el marco del régimen general, también en este caso el desempate se da a través de manera electrónica a través del SEACE, ¿no? Cuando se tenga que hacer un desempate a través de sorteo. ¿Qué área es la responsable de autorizar la cancelación de procedimientos convocados con anterioridad a la vigencia del decreto de urgencia 032-2023? El decreto de urgencia no establece o digamos no brinda estos detalles, pero hay que considerar lo que ya está establecido en el reglamento de la ley de contrataciones, que establece el artículo 67, que la resolución o acuerdo que formaliza la cancelación en principio tiene que estar debidamente motivado y es emitido por el funcionario que aprobó el expediente de contratación u otro de igual o superior nivel. Entonces, en este caso, también para la cancelación, esta cancelación tiene que ser aprobada por quien aprobó el expediente de contratación u otro de igual o superior nivel, otro funcionario de igual o superior nivel. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la cancelación de un procedimiento convocado con anterioridad a la vigencia del decreto de urgencia 032-2023? Según la única disposición complementaria del decreto, disposición complementaria transitoria del decreto de urgencia 32-2023, para cancelar los procedimientos de selección para la contratación de bienes, servicios u obras, para la ejecución de las acciones de prevención en las zonas declaradas en estado de emergencia, como consecuencia, como sabemos, ¿no? Como les he señalado, como consecuencia del peligro inminente ante intensas precipitaciones fluviales y otros eventos asociados a la posible ocurrencia del fenómeno del Niño, que hayan sido convocados con anterioridad a la entrada en vigencia del decreto de urgencia, se tiene que dar, digamos, esta cancelación es hasta antes de la buena pro, la entidad para esta cancelación tiene que determinar que por razones de oportunidad resulta más eficiente realizar el procedimiento de selección señalado en el artículo 2. Entonces la entidad, como les señalaba, tiene que hacer un análisis y determinar que es más oportuno o más eficiente, digamos, es más rápida la contratación a través de este procedimiento del decreto de urgencia que continuar con el procedimiento que ya fue convocado. Última pregunta. ¿Se pueden contratar consultorías para obras bajo el decreto de urgencia 032-2023? Sí, la habilitación está dispuesta, la habilitación dispuesta, mejor dicho, en el decreto de urgencia, aplica para la contratación de bienes, servicios y obras. Dentro de estos servicios están pues, los servicios en general, servicios de consultoría en general, así como los servicios de consultoría de obras, ¿no? Los servicios de consultoría de obras son aquellos que están relacionados a la ejecución de una obra, que son para la elaboración del expediente técnico de obra, para la supervisión de esta elaboración, así como para la supervisión de la ejecución de la obra, ¿no? Entonces, también está enmarcado dentro de los servicios de consultoría de obras, ellos están habilitados también para utilizar este procedimiento de selección, siempre que se cumplan con las condiciones que yo ya había señalado, ¿no? Bueno, con esta pregunta culminamos, no sin antes agradecerles su presencia, su participación. Espero que haya quedado claro, haya podido dejarme entender respecto a la diferencia y lo importante de estas herramientas. Hay que considerar que son dos herramientas distintas, una de ellas es temporal, la otra es de manera permanente, pero son herramientas que van a servir a las entidades para poder realizar acciones de prevención ante el peligro inminente de la posible llegada del fenómeno del Niño y que ya sabemos cuánto afecta a nuestra población. Por lo tanto, por favor, a considerar estas herramientas, determinar si le es aplicable y, pues bueno, a aplicar precisamente teniendo en cuenta las condiciones que han sido establecidas en cada una de las normas que he señalado durante la exposición. Muchas gracias.
Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia, Contrataciones para la ejecución de acciones de prevención por el peligro inminente asociados a la posible ocurrencia del fenómeno El Niño. La misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico de ega@mef.gov.pe, el mismo que en estos momentos aparece en pantalla. El video de la conferencia va a ser publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.